Listo, entonces nuevamente a todos, pues buenos días, mi nombre es Luis Miguel Rojas. En esta oportunidad, pues estamos desarrollando esta actividad que como lo podemos apreciar, pues está enfocada a cómo prepararnos adecuadamente para una actividad de simulacro. Cabe resaltar que, pues en este caso, en mi rol como profesional en seguridad y salud en el trabajo, conocemos distintas normas, distintos requisitos que lo ideal es que los podamos aplicar adecuadamente en nuestra organización y a partir de esto, pues podamos garantizar que el ejercicio de simulacro va a tener un efecto positivo en nuestra preparación de emergencias en nuestras organizaciones y, ¿por qué no? No solo de pronto a nivel laboral, sino también en entornos familiares, en nuestros hogares. También conocer muchos de estos conceptos o de esta información es de gran ayuda para que podamos afrontar adecuadamente una situación de emergencias. Entonces, la invitación a esto no es solo de pronto centrarnos únicamente en una actividad en la cual solo las personas de pronto tienen un conocimiento que van a aplicar en un ámbito laboral, sino también desde los espacios de cada uno de los hogares, que sabemos bien que una situación de emergencias se puede presentar en cualquier momento, eso no tiene fecha o hora en el calendario para que nosotros pues tengamos una preparación completa en cualquier momento. Entonces, ese es uno de los enfoques primordiales con los cuales creamos esta actividad y lo ideal es que pues ustedes puedan tener un contexto claro al respecto. Como mencioné hace un momento, pues al finalizar la actividad abriremos unos espacios para dudas, inquietudes, comentarios, para que igual entre todos nos podamos retroalimentar de este tema tan importante. Em, para partir de esto, pues es importante conocer qué significa como tal un simulacro. De pronto nosotros tenemos una idea general en qué consiste, pero es importante tener claridad de este concepto para que lo podamos desarrollar adecuadamente. Inicialmente denominamos el simulacro, como su propia palabra lo indica, como una simulación de un suceso o un evento en particular. En este enfoque, en lo que estamos desarrollando el día de hoy y en lo que se tiene previsto para el simulacro nacional del 4 de octubre, esta semana, es un simulacro de emergencias, que la idea es que cada organización o cada persona pueda simular una situación de emergencias que aunque no se esté presentando realmente en ese momento, podría llegarse a presentar y lo ideal es que nosotros podamos saber cómo debemos actuar en un caso como estos. Para ello, lo ideal es tener en cuenta una serie de acciones, una serie de actividades previas al simulacro, otras durante el momento del simulacro y otras después del simulacro, que ya vamos a entrar a detallar más adelante. Sin embargo, lo que debemos tener claridad es que es una situación simulada, pero la debemos tomar en serio y debemos tratar de actuar como si la situación de emergencia en ese mismo momento se estuviese presentando. De esa manera vamos a ser mucho más asertivos porque nos va a ayudar a que podamos, en caso tal en el que en un futuro se presente esa misma situación de emergencia, pero ya de forma real, tener claridad de qué es lo que debemos hacer y de pronto errores o situaciones que se presentaron en el momento del simulacro, ya tenerlas solucionadas o poder realizar acciones que nos ayuden a reducir los riesgos de una emergencia en concreto. Entonces, ese es como tal las características generales del simulacro que debemos tener en cuenta. Porque es útil realizar un simulacro, independientemente del tipo de organización, actividad o como yo les decía, incluso en los hogares, es importante que esta actividad se desarrolle porque nos ayuda a primero conocer y familiarizarnos con los procedimientos de emergencias, nos ayuda a saber, bueno, cuáles son las características de esos espacios en los cuales nos encontramos y cuáles son los elementos de emergencia o las actividades o procedimientos que debemos seguir en caso de una emergencia real. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy importante que nosotros consideremos el simulacro como un factor de mucha utilidad
para la prevención y preparación o respuesta en caso de emergencias. Entonces, ese es uno de los enfoques primordiales y lo ideal es que nosotros pues podamos tener claridad al respecto para actuar en caso de una emergencia. Luego, una pregunta frecuente es quién se debe encargar de coordinar un simulacro. De pronto nosotros hemos visto hemos escuchado cuñas radiales, hemos visto en televisión de pronto algunos anuncios respecto al simulacro nacional, pero en sí la responsabilidad debe recaer en un grupo de personas en particular que nosotros denominamos como brigada de emergencias. Es importante que consideremos que la brigada de emergencias es un grupo de apoyo conformado de manera voluntaria por las personas que quieran contribuir para la prevención, respuesta en caso de emergencias. Entonces, este grupo no tiene que tener de pronto una designación obligatoria de que alguien se designe como tal, pero sí lo ideal es que en cualquier espacio, bien sea laboral o incluso residencial, podamos contar con una brigada de emergencias. De esta manera, pues este grupo se va a encargar de liderar no solo si acciones como las del simulacro, sino también en caso de una emergencia real, va a poder tener los conocimientos y habilidades para poder solventar la situación de emergencias y también algo importante acá es que este grupo, pues lo ideal es que cada vez vaya teniendo una mayor preparación y conocimientos para diferentes situaciones de emergencia o contingencias que se puedan llegar a presentar en el área en la cual nosotros nos encontramos. Una de las responsabilidades, pues, es tener control respecto a aquellas situaciones que se podrían llegar a presentar como una emergencia. Sin embargo, es importante destacar acá que las emergencias, como hablábamos, son impredecibles, pueden ocurrir en cualquier momento y por esto no basta únicamente de pronto solo con tener un único brigadista, sino que lo ideal es que nuestra brigada esté conformada por un grupo de varias personas. Asimismo, por ejemplo, se pueden presentar situaciones en las cuales justo el día de la emergencia el brigadista salió a almorzar, el brigadista no fue ese día a trabajar, entonces también deben haber otras personas que puedan tener ese rol de brigada para afrontar bien sea o un simulacro o una situación de emergencia real. En este caso, para coordinar toda la situación de toda la actividad de simulacro, pues lo ideal es que la brigada de emergencia realice una adecuada planeación y evalúe lo que necesita para desarrollar adecuadamente esa simulación de emergencias. Entonces, es importante que desde este momento, pues, primero validemos si nuestra brigada está conformada. En el caso en el que no esté conformada, pues lo más adecuado es designar unas personas inicialmente de forma voluntaria, ya en el caso dado en el cual, pues de pronto en nuestra organización, en donde nos encontremos, no ninguna persona de pronto voluntariamente quiera ser parte de la brigada de emergencias, pues en ese caso sí se tendría que generar una asignación de personas que deben conformar la brigada. Entonces, ese es un primer punto clave que debemos tener en cuenta, ya que ellos, como brigadistas o si alguno de los presentes pertenecen a la brigada de emergencias, pues lo ideal es que coordinen toda esta acción y toda esta actividad. A veces de pronto se genera cierta confusión de decir, bueno, si hay una persona encargada de seguridad y salud en el trabajo o alguna persona encargada de todo el tema del plan de emergencias, esa persona es la que debe encargarse del simulacro y ese es un error que a veces se comete porque lo ideal de la actividad de simulacro, como veíamos antes, es identificar cómo estamos preparados y cómo reaccionaríamos en caso de una emergencia real. Entonces, si designamos de pronto una persona que no está constantemente en las instalaciones o que solo dependemos de un único individuo para desarrollar todas estas actividades, realmente el ejercicio no va a tener el mismo impacto porque lo ideal es que la brigada de emergencias en este tipo de actividades también reconozca o recuerde cuáles son las acciones o procedimientos que debe seguir en caso de una emergencia, ya que en caso de emergencia real es la brigada de emergencias
quien debe atender esa situación. Entonces, por eso es importante primero validar si tenemos una brigada de emergencia, si no la tenemos, conformarla y asignarles la responsabilidad del desarrollo de las actividades de simulacro para que poco a poco la brigada de emergencias pueda tener un mayor dominio en este tipo de situaciones o acciones que debe ejecutar en caso de una emergencia. Entonces, ese como un punto inicial. Ahora vamos a pasar con la parte ya como tal del simulacro, en donde, como yo les mencioné hace un momento, se divide en tres fases claves, que es la planeación, que es lo que hacemos antes del simulacro, en el momento de la ejecución, que luego ya es cuando estamos ejecutando el simulacro, y luego, pues ya posterior al simulacro se deben desarrollar otra serie de acciones. Entonces, en este momento vamos a validar lo que es la planeación, es decir, todo lo que va antes de realizar nuestro simulacro. Entonces, en este caso, para la planeación del simulacro, algo muy recomendable que nos va a permitir tener una mayor organización y control respecto al ejercicio o actividad que vamos a realizar es crear un guión de simulacro. ¿En qué consiste este guión? Pues como tal, es en un documento o en un escrito nosotros establecemos qué es lo que nosotros prevemos o cómo planeamos que se va a ejecutar una actividad. El guión del simulacro debe tener una característica clave y es que debe ir enfocado a un tipo de emergencia en particular. ¿Qué emergencia queremos simular? De pronto queremos simular un incendio, un sismo, una emergencia médica o de pronto otro tipo de situaciones que nosotros reconocemos que por las características de nuestra organización, las actividades que hacemos, las máquinas y equipos que se encuentran dentro de nuestras instalaciones o incluso características como por ejemplo lo que viene a ser nuestros vecinos si nosotros estamos cerca de un lugar que de pronto tiene un alto riesgo de incendios, por ejemplo una gasolinería. Ellos tienen un nivel mayor de riesgos y si nosotros estamos muy próximos, pues de una u otra manera también puede darse que una emergencia de nuestros vecinos nos pueda afectar a nosotros. Entonces, ¿qué es lo ideal al momento de crear un guión de simulacro? Es que nosotros pues validemos según las características de nuestra organización o las vulnerabilidades que más nos pueden llegar a causar una emergencia, que tratemos de darle ese enfoque a nuestro simulacro. Obviamente, si nosotros decimos, pues hemos hecho varias veces, por ejemplo, un simulacro de sismo y ya tenemos relativamente claro el concepto de qué es lo que debemos hacer en caso de un sismo, pues lo ideal no es siempre hacer exactamente el mismo simulacro, sino también ir abordando otro tipo de emergencias que también en determinado caso se puedan presentar. Entonces, en este punto de la creación del guión del simulacro, pues básicamente definimos qué tipo de emergencia vamos a simular. Establecemos pues qué es lo que nosotros esperamos que se desarrolle, que por ejemplo si hablamos de un incendio o un conato de incendio, las personas tengan claridad cómo se va a activar una alarma de evacuación, por dónde tienen que evacuar, a dónde tienen que llegar al punto de encuentro. Y toda esta información la vamos colocando en un documento. Lo ideal que es que todas las personas de la brigada de emergencia tengan claridad de cómo se va a desarrollar esta actividad. De esta manera, pues ya el día del simulacro, a la hora del simulacro definida, pues vamos a tener claridad de qué es lo que vamos a hacer, porque no se trata que en ese momento es que empecemos a planear qué tipo de simulacro vamos a hacer o qué tipo de emergencia vamos a simular. Entonces, en ese caso es importante que ahorita, por ejemplo, que estamos unos días antes del simulacro, contemplemos el enfoque del simulacro que vamos a hacer en lo posible. Creando un guión no tiene que ser nada muy estructurado, difícil, sino colocar los puntos claves que queremos, a qué horas inicia, el tipo de emergencia, qué es lo que planeamos hacer, si implica una evacuación, cómo vamos a ejecutar esa evacuación, a dónde deben llegar al punto de encuentro,
¿Cuánto tiempo de pronto estimamos que se demore una evacuación o una emergencia como tal en reaccionar como tal con la brigada y con todas las personas que se encuentran para que luego al final, que eso ya lo vamos a ver más adelante, podamos evaluar si todo lo que planeamos se ejecutó así como lo teníamos previsto, porque de pronto también pasa mucho en temas de emergencias que nosotros decimos, bueno, yo tengo unos procedimientos de emergencia y acá todos sabemos que si ocurre una emergencia, nosotros debemos evacuar de esta manera, llegar a este punto de encuentro, pero a la hora de la verdad, cuando ocurre una emergencia real, pues las personas por el miedo, por el pánico, por distintas situaciones, pues actúan de una manera totalmente distinta a lo que nosotros teníamos previsto. Entonces, eso también nos ayuda a que nosotros comparemos cómo están establecidos nuestros procedimientos de emergencia o lo que nosotros haríamos en caso de una emergencia con lo que realmente sucedería. Que en un simulacro, pues lo más probable es que las personas no tengan miedo, no vayan o sea, sigan al pie de la línea todo lo que nosotros vamos, todo lo que planeamos, pero en caso de una emergencia real, también tenemos que contemplar que ese tipo de situaciones puede que no se ejecuten de la misma manera por las características de la emergencia, por el mismo pánico que yo les decía que muchas veces puede llegar a causar una emergencia. Entonces, la idea, punto inicial, crear un guión de simulacro. Entonces, ese como uno de los puntos claves de planeación. Luego entramos a validar o verificar los elementos de emergencias. Nosotros debemos contar particularmente en un entorno empresarial o incluso en propiedades horizontales, con unos elementos de emergencias básicos que nos ayudan a solventar distintas situaciones que se podrían llegar a presentar. Puede ser que los tengamos, puede ser que también en estos ejercicios también se pueda validar si es que nos hace falta alguno de estos elementos. Recomendable como elementos básicos, estos tres que vemos en estas ilustraciones, que es botiquín, camilla y extintores. Pero, ¿qué es importante? Primero, validar si se tienen. En el caso en el que se tengan, ya pasamos al siguiente punto y es que se encuentren en buen estado. A veces de pronto el extintor no se recarga hace 3 años. Ese es un punto que también debemos contemplar porque como tal, por ejemplo, en el caso de los extintores, se debe hacer una recarga anual, aun cuando la presión y las características del extintor aparentemente se encuentren en buenas condiciones. Lo ideal es que cada año pasen por un proceso de recarga para garantizar que siempre van a estar en buen estado en caso tal en el que se requiera. El siguiente elemento es el botiquín. Importante y recomendable en el caso del botiquín que nosotros validemos los elementos que están en su interior. A veces de pronto alguien tuvo que utilizar el botiquín y estos elementos de pronto se quedaron incompletos porque pues precisamente se prestó un primer auxilio. En ese caso, ¿qué es importante a considerar? Que nosotros debemos validar que todos los elementos de nuestro botiquín estén completos, por un lado, y por el otro, algo clave también que es recomendable es validar siempre en los empaques en los que se encuentran los productos del botiquín, vamos a encontrar una fecha de vencimiento. Todos los elementos del botiquín tienen una fecha de vencimiento y esa fecha, lo ideal es que no esté caducada. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, ahorita vemos algún elemento que dice que se vencía en el mes de mayo y ya estamos en septiembre, en octubre ya estamos, en este caso, pues es importante sustituir este elemento por uno que cuente con una fecha, pues acorde a el tiempo en el que estamos, que no estén los elementos vencidos. Por último, tenemos la camilla. La camilla presenta una particularidad y es que normalmente ahorita se utilizan camillas plásticas que tienen una mayor durabilidad. Sin embargo, en algunos lugares podemos encontrar camillas de otros materiales como lo puede ser, por ejemplo, de madera. La madera, pues en especial cuando se tiene a la intemperie, puede resultar afectada, pues básicamente por el clima, por la humedad, por muchos factores
que en el momento en el cual ya vamos a utilizar este elemento de pronto no se encuentra en buenas condiciones. Recordemos que en la camilla tiene que tener la resistencia suficiente para que una persona pueda ser trasladada. Entonces, incluso puede llegar a ocurrir en algunos casos con las camillas plásticas que se van deteriorando, en especial cuando están a la intemperie por el sol, por la lluvia, por los factores climáticos, se van degradando y de pronto ya no me ofrece la misma resistencia. Entonces, es importante que estos tres elementos básicos los verifiquemos, validemos que se encuentran correctamente en nuestras instalaciones, que se encuentran en buen estado. En el caso en donde presenten alguna falla, pues lo ideal es que nosotros validemos si se les puede hacer algún tipo de mantenimiento o es necesario sustituirlos. Un punto que olvidé mencionar en el caso del botiquín es que anteriormente se manejaba mucho un botiquín que quedaba, llamémoslo así, como en un gabinete empotrado en una pared. Antes se utilizaba mucho ese tipo de botiquines. Actualmente no es del todo recomendado, primordialmente porque en caso de una emergencia lo que nosotros de pronto vamos a requerir es evacuar rápidamente de las instalaciones. En ese caso, el botiquín al estar anclado a la pared no vamos a poder pues extraerlo con facilidad y también es poco práctico extraer todos los elementos que están en el botiquín y evacuar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Un botiquín tipo lonchera o tipo morral que esté disponible y en el momento en el cual de pronto tengamos que hacer una evacuación, podamos tomar este elemento que es el botiquín y evacuar fácilmente sabiendo que allí van a estar todos los elementos que necesitamos. En el caso en el cual tengamos un gabinete de botiquín, pues igual lo podemos seguir utilizando, pero la recomendación es que tengamos también entonces un botiquín tipo lonchera para que en caso de emergencia en donde debamos evacuar, podamos extraer con mayor facilidad este elemento. Entonces, esto en recomendaciones generales que pueden ser de gran utilidad para que nosotros no solo pues podamos tener todo al día el día del simulacro, sino también que nosotros podamos garantizar que nuestras instalaciones están protegidas con elementos de emergencia disponibles y en buen estado para poder solventar adecuadamente una situación que se presente. Bueno, el siguiente punto, digamos que ya es un poco más extenso y teniendo en cuenta pues que restan pocos días para el simulacro nacional, puede implicar de pronto cierta dificultad desarrollarse, pero es importante que tanto la brigada de emergencias como en general la población trabajadora o las personas que se encuentran con nosotros tengan formación y capacitación en estos temas. A veces de pronto no nos gusta mucho hablar de, bueno, ¿qué haríamos si se presenta un incendio? ¿Qué haríamos si de pronto hay un problema en las instalaciones que causa una emergencia? De pronto es un tema que a veces puede resultar incluso para algunas personas un tanto incómodo, pero es mejor que todos tengan claridad sobre cómo deberían reaccionar ante esta clase de situaciones. Por tanto, siempre es recomendable e incluso a nivel legal dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, em, se establece como obligatorio que todas las brigadas de emergencia reciban una capacitación al menos básica en estas temáticas. Pero no únicamente la brigada de emergencias debe ser la única que debe tener estos conocimientos, sino que lo más recomendable es que a su vez la brigada de emergencia vaya socializando poco a poco con las demás personas esta información para que en caso de una emergencia que se presente, pues de una u otra manera todos puedan tener un contexto claro y algo de información o conocimientos en estas temáticas que pueden ser de gran ayuda, ya que sabemos que una emergencia tiene bastantes inconvenientes o situaciones que de pronto un brigadista o el grupo de brigadistas, si solamente ellos son los que tienen los conocimientos, les va a quedar mucho más difícil atender respecto a una situación en la cual todas las demás personas puede ser que no tengan tantos conocimientos como la brigada de emergencias, pero igual tienen un contexto claro de cómo afrontar una situación de emergencias. Entonces, aquí en este punto también de planeación o preparación, bien sea para un simulacro o de una emergencia real, lo ideal es
seguir un proceso de formación y capacitación con nuestra brigada de emergencias y a su vez que la brigada de emergencias procure ir compartiendo esos conocimientos que tiene con las demás personas para tener una mayor preparación y una mejor respuesta en caso de una emergencia. Luego hablamos de definir la fecha del simulacro. Resulta que cuando nosotros realizamos un simulacro, pues lo ideal es que todos tengan un contexto claro de cuándo se va a hacer y en qué horario. ¿Por qué se recomienda esto? Antes se manejaba mucho el simulacro sorpresa. En cualquier momento alguien accionaba la alarma y ya ese era el simulacro y todos tendrían que saber qué hacer. Pero lo que ocurre es que muchas personas pueden llegar a entrar en pánico por la situación que se esté presentando. ¿Cuál es la idea? Todo lo que nosotros desarrollamos con esta actividad tiene como objetivo o la mayor intención es garantizar que todos vamos a estar preparados para una emergencia, pero garantizar la seguridad y la salud de todos. Cuando una persona de pronto entra en pánico porque cree que está viviendo una situación de emergencia real, en ese momento pueden salirse las cosas de control y generar realmente a partir de un simulacro una emergencia real o también causar accidentes, por ejemplo, personas que salen corriendo, se caen por las escaleras, cosas como estas, pues lo ideal es que en un simulacro no se vaya a presentar. Por tanto, es recomendable primero que por parte de la brigada de emergencias se defina la fecha y hora en la cual se va a desarrollar el simulacro y que esta información sea socializada a todas las partes interesadas, a todas las personas que participarían en esa actividad e incluso a personas aledañas a nuestras instalaciones, particularmente en los casos en los cuales sean fechas de simulacro distintas a las del simulacro nacional, porque de pronto la empresa que se encuentra al lado de nosotros, pues supongamos que vamos a ejecutar un simulacro el 1 de noviembre, pero el 1 de noviembre no es la fecha del simulacro nacional. ¿Qué va a pensar la empresa del lado? La empresa del lado va a pensar, ah, nuestros vecinos están teniendo una emergencia real y de pronto ellos también accionan sus procedimientos de emergencia pensando que es una situación real la que se está presentando. Entonces es importante definir estas fechas, socializarlas con todas las personas días antes del simulacro para que todos tengan claridad al respecto. De hecho, en la invitación que les realizamos a esta actividad, les compartimos un afiche en donde se indica la fecha y la hora en la cual se tiene previsto un simulacro, el simulacro nacional, para que ustedes pues, lo puedan compartir, bien sea en un formato digital o también, si lo desean, pueden imprimirlo y dejarlo en una cartelera o en un lugar visible para todas las personas. Importante destacar, la fecha del simulacro nacional que se tiene ahorita es 4 de octubre, 10 de la mañana. Esto a nivel nacional. Podemos encontrar que a nivel distrital, es decir, en la ciudad de Bogotá, para este 2023 se definió dos fechas de simulacro, 2 horas, perdón, 2 horas de simulacro. Una igualmente el 4 de octubre a las 10 de la mañana, que es pues donde todas las empresas y todas las organizaciones van a realizar su simulacro, pero también el distrito en vista de que pues precisamente como hablamos hace un momento, una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, también abrieron un segundo horario de simulacro, ya más que todo enfocado hacia la parte residencial, que es a las 9 de la noche. Sin embargo, pues ese ya es el enfoque más de la parte residencial. Acá nos enfocamos más que todo de la parte de pronto de este horario de 10 a.m., que es el horario en donde se va a realizar a nivel nacional. Que es importante destacar que esta fecha, esta hora, como les mencioné anteriormente, pueda ser socializada o comunicada con todas las personas para que de esta manera todos tengan una idea de que ese día se va a realizar esa actividad y la puedan y evitemos de pronto una situación de accidente o que las personas entren en pánico pensando que es una emergencia real la que se está presentando. Entonces, hasta aquí más o menos ya vamos cubriendo lo que es la planeación de nuestro simulacro. Ahora ya vamos a hablar de lo que viene a ser la ejecución. Entonces, ya el día del simulacro, ¿cuáles son puntos claves que tenemos que contemplar para poder desarrollar adecuadamente esta actividad?
Entonces, lo primero y más recomendable es que aun cuando nosotros hayamos de pronto dejado un afiche o hemos compartido con las demás personas la fecha y hora del simulacro, es importante que al principio de pronto de nuestra jornada recordemos a las personas, puede ser por un correo, por un mensaje por WhatsApp o por cualquier medio que tengamos, la recordación de que ese es el día del simulacro, que pues cada persona pues tiene sus obligaciones, sus compromisos y demás, y de pronto en algún momento vio el afiche o vio la notificación de que se iba a hacer un simulacro, pero después lo pasa por alto o se le olvida o no lo tiene en cuenta. Entonces, es importante hacer un último recordatorio en el cual se informa a todas las personas que ese es el día del simulacro y que lo tengan presente el día que es ese día como tal y la hora en la cual se va a ejecutar. Entonces, ese también es un punto recomendable como acción inicial el día del simulacro que se debe desarrollar. Luego tenemos lo que nosotros denominamos alertas o alarmas. En caso de una emergencia, en nuestra organización debe haber un sistema en el cual nosotros podamos notificarle a todas las personas que se está presentando una emergencia y que a partir de la manera en la cual lo comunicamos se deba realizar alguna acción en particular. Siempre se recomienda al menos tener dos tipos de notificaciones. En este caso recomendamos la alerta y la alarma. La alerta, como lo podemos ver, es un sonido intermitente, un sonido que nos indica que una emergencia está próxima a ocurrir o ya se está presentando, pero que es más seguro permanecer en las instalaciones. Es decir, que en ese momento todas las personas deben buscar un lugar seguro y tienen que alistarse probablemente para más adelante tener que realizar una evacuación. Ese como una medida clave a considerar para que todas las personas también reconozcan este tipo de mecanismos de comunicación en caso de una emergencia. Entonces, eso en el caso de la alerta. Luego tenemos el caso de la alarma. Ya la alarma es un sonido continuo que nos está diciendo la emergencia que se está presentando implica la necesidad de que todas las personas en las instalaciones evacúen inmediatamente. Entonces, en ese caso, al ser ya un sonido constante, todas las personas entienden que en ese mismo instante tienen que iniciar con la evacuación. Entonces, es importante advertir a todas las personas respecto a estos significados y que nosotros podamos tener el mecanismo para comunicarlo así. Pueden ser alarmas instaladas en las instalaciones, pero no debemos de pronto limitarnos a que si no tenemos una alarma, instalada, pues no vamos a poder realizar esto, porque igual hasta con un silbato vamos a poder hacer este tipo de notificación. Entonces, es importante que nosotros, pues, con nuestros recursos o con lo que tengamos a nuestra disposición, podamos igualmente accionar este tipo de alertas o alarmas y que las personas sepan qué significan y qué es lo que deben hacer en ese caso. Yo les comentaba hace un momento, por ejemplo, en el caso de la alerta, que es el sonido intermitente que me dice, hay una emergencia, pero todavía no se debe evacuar, sino se debe buscar una zona segura. Es importante que definamos cuáles son las zonas seguras en nuestras instalaciones. Un lugar en donde no vayan a caer objetos sobre las personas, un lugar que en lo posible esté despejado de obstáculos, así como también, por ejemplo, para el caso de emergencias como sismos o terremotos, pues lo ideal es que sea un lugar en el cual las personas se puedan ubicar y que si hay algún fallo en la estructura o en la edificación, esto no represente un mayor riesgo para ellos, es decir, cerca de columnas, cerca de marcos de puertas, lugares como estos, pues también pueden ser zonas seguras que todas las personas deben conocer en caso tal en el que se active la alerta. Ya en el caso de la alarma, como hablamos de una evacuación inmediata, pues en este tipo de situaciones lo que nosotros debemos contemplar pues es tener claridad sobre las rutas de evacuación, por dónde se debe evacuar y demás. Pueden darse tipos de emergencias en donde primero se acciona la alerta y luego se acciona la alarma. Es decir, primero se le indica a las personas que deben buscar una zona segura
pero aún no evacuar, y posterior a eso, pues ya se activa la alarma para que evacúen. Pero existen otros tipos de emergencias, como por ejemplo una situación de incendio, en la cual se debe realizar la evacuación de forma inmediata, es decir, que no hay una alerta previa, sino que de forma directa se le indica a todas las personas, a todo el mundo, que deben evacuar en ese mismo momento. Entonces, es importante tener claridad de esto, porque a veces de pronto, si esto no se explica adecuadamente, las personas dicen, no, pues yo espero a que primero suene la alerta y que después suene la alarma, pero hay emergencias que requieren la alarma de forma directa. Entonces, eso también para considerar. Luego hablamos de seguir unos procedimientos. ¿En qué consiste esto? Básicamente es que cuando nosotros hacemos un plan de emergencias, debemos definir, bueno, si se presenta una situación de emergencias en concreto, qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, qué aspectos nos indican de pronto que debemos evacuar o debemos permanecer o cómo controlar una emergencia. Entonces, es importante, si tenemos un plan de emergencia, debe haber una sección que se denomina como procedimientos o procedimientos operativos normalizados PON. Normalmente se encuentran así y allí va a estar definido ante distintos tipos de emergencias cómo debemos actuar. Sin embargo, de forma general es importante considerar que cualquier tipo de emergencia debe seguir unos pasos claves para que ustedes lo puedan tener en cuenta y lo puedan aplicar, bien sea el simulacro o si se llegase a presentar una emergencia real, que ojalá no, pero tengamos claridad al respecto. Y es, primero, hablamos de la detección de una emergencia. Entonces, la detección de la emergencia es cuando identificamos que algo está ocurriendo como una emergencia. Luego viene el punto en el cual debemos evaluar si este tipo de situación que se está presentando nosotros la podemos llegar a controlar o no. En el caso en el que la podamos controlar, pues lo ideal es accionar pues los procedimientos correspondientes para controlar esa emergencia. Pero si desde el momento en que nosotros detectamos la emergencia, validamos que no podemos hacer mucho al respecto con los elementos de emergencia o con las personas dentro de las instalaciones, es muy importante que alguno de los brigadistas o alguna persona solicite apoyo externo, particularmente de los cuerpos de emergencias. Por ejemplo, llamar a la línea única de emergencias 123 y notificar lo que está ocurriendo para que se pueda generar un apoyo externo ante la situación de emergencias que nosotros estamos viviendo. Luego se debe entrar a analizar si es necesario realizar una evacuación. De pronto hay emergencias que implican mayor seguridad para las personas, permanecer en las instalaciones, en las zonas de seguridad que yo les comentaba, que evacuar, porque al momento de evacuar, de pronto puede implicar mayores riesgos para las personas. Por ejemplo, en el caso de un sismo, a veces en los sismos es más prudente permanecer en las zonas de seguridad dentro de las instalaciones que evacuar, porque al momento de evacuar podemos encontrar distintos riesgos adicionales, como por ejemplo, al momento de evacuar tenemos que ir por las escaleras. Las escaleras son un área que implica mayor riesgo porque estructuralmente no son tan fuertes. Encontramos también de pronto que las personas se puedan caer al momento de estar evacuando en medio de un sismo. Hablamos que en sismos fuertes o terremotos se presenta mucho la situación que los vidrios pueden llegar a fracturarse, a romperse y así como pueden caer hacia adentro de las instalaciones, pueden también caer hacia afuera. Y si nosotros vamos evacuando en ese momento, pues hay un riesgo que de todos los pisos que se están rompiendo los vidrios caigan sobre nosotros. Entonces, por eso es importante evaluar si es prudente en ese momento evacuar o es preferible permanecer un momento en nuestra zona segura y ya después contemplar si necesitamos realizar una evacuación. Entonces, eso es importante pues para considerarlo y por eso es que según la situación es que nosotros debemos ejecutar los procedimientos que yo les comentaba que debemos tener definidos en nuestro plan de emergencias. En el caso en donde lo más seguro sea evacuar, pues ya realizar el procedimiento de evacuación, seguir la ruta de evacuación y llegar a nuestro punto de encuentro. Es clave que nosotros
Cuando ya podamos evacuar o estar en un lugar seguro, evaluemos la emergencia y validemos si es seguro reingresar a las instalaciones o debemos permanecer de pronto en nuestro punto de encuentro, en una zona segura, hasta que nos cercioremos que la emergencia no va a representar un riesgo mayor para nosotros y podamos salir de esa zona de seguridad. Después de una emergencia es muy recomendable crear un informe en el cual nosotros pues validamos qué fue lo que ocasionó la emergencia, cómo actuamos, cómo podemos prevenir que una situación de pronto que nos pudo llegar a afectar la podamos evitar o controlar si se llegase a volver a presentar. Entonces, eso, digamos, de forma general, este es como un flujograma de un procedimiento general de emergencias, pero ya según el tipo de emergencias, evidentemente hay que contemplar distintas acciones o distintas situaciones para que nosotros lo podamos tener aquí en cuenta. Bueno, luego ya pasamos a lo que viene a ser la evacuación y punto de encuentro. Entonces, en el caso en el cual la emergencia que estemos simulando o si se llega a presentar una emergencia real implica una evacuación, es muy importante que la brigada de emergencias pueda guiar a todas las personas por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro. Entonces, aquí ya hablamos de tener designado un lugar seguro que denominamos como punto de encuentro al cual todas las personas se puedan dirigir. En este caso, ¿qué características debe tener nuestro punto de encuentro si es que aún no lo hemos definido? El punto de encuentro, lo ideal es que esté separado de las instalaciones, es decir, no tiene que estar tan próximo porque si hay una emergencia como por ejemplo un incendio y nosotros permanecemos muy cerca, pues igual la emergencia desde ese punto de encuentro que es muy cercano puede seguir afectándonos. Entonces, lo ideal es tener cierta distancia para nuestro punto de encuentro de al menos 50, 100 metros para garantizar que tenemos una distancia prudente de seguridad por si la emergencia que se presenta dentro de nuestras instalaciones pues pueda llegar a afectarnos. Entonces, ese es un punto. Lo otro es que sea una zona despejada, abierta, que no vaya a caer ningún objeto sobre nosotros. Importante tener en cuenta de pronto si hay riesgos por redes eléctricas, árboles o cualquier otro elemento o incluso edificación que si nosotros llegamos a nuestro punto de encuentro pueda caer sobre nosotros. Ese es como un punto a considerar. Y el otro es que sea lo suficientemente amplio para que cuando todas las personas en nuestras instalaciones evacúen, puedan permanecer o estar allí. ¿Qué sucede? Que de pronto nosotros decimos, sí, el punto que yo tengo elegido como punto de encuentro tiene el espacio suficiente para que todas las personas puedan permanecer allí, pero tenemos que contemplar que en caso de una emergencia se van a presentar de otras empresas, de otras organizaciones, de otras edificaciones, probablemente también una evacuación. Y si todas las personas llegan a ese mismo punto de encuentro, puede darse la situación donde no tengamos dónde ubicarnos como tal. Entonces, es importante contemplar esos escenarios para validar si nuestro punto de encuentro cumple con esas características o en determinado caso tendremos que actualizar a otro lugar nuestro punto de encuentro que implique mayor seguridad o que por sus características pues sea más favorable para nosotros. Bueno, es recomendable en el caso, y esto sí es específicamente en caso de simulacro, medir los tiempos. En caso de una emergencia no es necesario porque digamos que en una emergencia real lo que queremos es que el tiempo sea corto, pero no nos vamos a desgastar midiendo tiempos. Pero sí es importante que en un simulacro nosotros tengamos un contexto claro desde el momento en el que se da la instrucción de evacuar hasta el momento en el que llegamos a nuestro punto de encuentro, cuánto tiempo nos tomó realizar ese proceso de evacuación. Esto dependerá mucho de las características de las instalaciones, el lugar donde nos encontremos, la ubicación de nuestro punto de encuentro, pero lo ideal es que todo el personal no se demore un tiempo mayor a unos 8 o 10 minutos para llegar al punto de encuentro. Si este tiempo supera esa cantidad, es necesario evaluar qué acciones podemos hacer para mejorar
nuestros tiempos y garantizar que las personas pues van a poder llegar en un tiempo menor para así garantizar su seguridad en caso de una emergencia. Entonces, ese como un punto también pues clave a destacar aquí. Es recomendable que si nosotros para llegar a nuestro punto de encuentro debemos atravesar o cruzar calles, uno de los brigadistas debe contar con una paleta de pari en la cual pueda detener el tráfico y de esta manera garantizar que todas las personas que están evacuando de la edificación no presenten ningún inconveniente o riesgo adicional de pronto por el tema vial, por el tráfico que está pasando por esas calles. Entonces, es importante tener claro que este elemento es necesario siempre y cuando, pues, para llegar a nuestro punto de encuentro, nosotros debamos tener que cruzar calles. Entonces, ese como un punto clave a considerar. Si no es necesario de pronto cruzar calles, pues puede ser opcional tener este elemento, pero igual pues es recomendable para que lo tengamos. Entonces, hasta aquí ya validamos, bueno, cómo ejecutaríamos o algunos tips, algunos puntos claves para ya la ejecución del plan de nuestro simulacro. Pero resulta que ya al concluir el simulacro, es importante que nosotros evaluemos pues cómo nos fue en este simulacro y de alguna manera validemos qué tan bien preparados estamos y si de pronto hay alguna acción de mejora o correctiva que debemos implementar. Entonces, para ello debemos considerar lo siguiente. Primero, debemos contar con unos registros de simulacro. En este caso, los registros de simulacro pueden ser fotos, videos, listados de asistencia para evidenciar pues, la ejecución de esta actividad. Y también porque nos sirven, en especial, por ejemplo, lo que recomendamos es que alguna persona antes del simulacro ya inicie una grabación en video con el celular para ver cómo fue la ejecución completa y que después podamos volver a ver ese video e identificar más minuciosamente qué errores se cometieron, cómo se hubiese podido realizar mejor la actividad. Entonces, en especial, por ejemplo, el tema del video ayuda bastante para poder analizar el simulacro y también tener un registro de la ejecución de esta actividad. Es importante evaluar el simulacro. No solo, bueno, ya ejecutamos el simulacro, ya lo hicimos, nos fue bien, regular o mal, pero ya lo hicimos, sino que también, pues, al evaluar el simulacro podemos hacer una encuesta directamente con las personas o los brigadistas, evaluar el simulacro y calificar qué también nos fue, si teníamos los elementos de emergencia, si nuestra brigada estaba preparada, si las personas conocían qué era lo que tenían que hacer, a dónde evacuar, si nos demoramos mucho en evacuar, todo lo que de pronto evaluar muy bien toda la actividad que se hizo y sobre eso, pues ya nosotros vamos a tener un contexto claro de qué es lo que tenemos, digamos, dispuesto y se encuentra en óptimas condiciones para atender una emergencia y también qué cosas requieren una mejora o nos están faltando para tener una mayor preparación en caso de emergencias. Tras esto, pues ya viene el tema del análisis de los resultados, en donde pues de aquellos aspectos que requieren una mejora, debemos establecer un plan de acción. El plan de acción es decir, bueno, vimos que nos hacían falta de pronto extintores, señalizaciones, que las personas no conocían bien cuál era el punto de encuentro, supongamos. Entonces, bueno, si nos hacían falta, por decir algo, señalizaciones, pues ya crear el compromiso de adquirir y ubicar estas señalizaciones. Si nos estaba haciendo falta de pronto formación al personal, pues abrir unos espacios de capacitación para que todas las personas conozcan mucho mejor estos temas. Y así con cada una de las cosas que identifiquemos que de pronto requieren mejoras para nuestra respuesta ante emergencias. Bueno, este es un punto clave y es el tema de las acciones de mejora, que no solo también queden contempladas como qué es lo que nos hizo falta, sino también que se ejecuten. Toca comunicarla a las áreas encargadas según pues
quien disponga la posibilidad de adquirir esos recursos o de realizar los cambios pertinentes para garantizar que en un tiempo corto, pues ya todas estas acciones que identificamos van a ser ejecutadas adecuadamente. Entonces, si hacían falta la compra, por decir algo, de ciertos elementos de emergencias, pues comunicarlo a la persona o al área encargada para que se encargue de la adquisición de estos elementos y que en poco tiempo pues ya podamos validar que esos elementos ya están disponibles en nuestras áreas locativas y están dispuestos en caso tal de una emergencia. Estos son de los puntos claves que queríamos tratar con ustedes. Como yo les mencionaba hace un momento, pues lo ideal es que este 4 de octubre a las 10 de la mañana puedan ustedes ejecutar y participar en esta actividad. ¿Qué les recomendamos? Que igual dejen unos registros, como yo les decía, puede ser un listado de asistencia, pueden ser fotos, pueden ser videos, y de esta manera lo que vamos a lograr es evaluar y tener un objetivo de este plan de simulacro y que nos ayude a estar mejor preparados para el futuro. Ese como una acción. Lo otro también que es importante y es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establece que todas las organizaciones deben realizar al menos un simulacro al año. Puede ser en este simulacro anual, que es lo más recomendable, o también en otra fecha que ustedes dispongan. Pero lo ideal es tener también un registro, una evidencia de que se ejecutó esto. Si ustedes nos envían esos registros o esa información a nuestro correo electrónico, que les voy a dejar ahorita acá en el chat, nosotros, pues, al validar que ustedes ejecutaron esa actividad sin ningún costo, les crearíamos un certificado de participación en el simulacro. Entonces, acá les voy a dejar el correo. Permítanme un momento, que es simulacro @SafeMod, que es pues nuestra organización, con la que estamos presentando y desarrollando esta actividad, .com.co. Entonces, aquí a este correo electrónico, igual si lo estaban viendo en video como tal la actividad, pues va a estar en la descripción del video, en los correos y la información para que allí la tengan presente. Nos envían los registros de esta actividad y nosotros pues certificamos pues que ustedes han realizado esta actividad y tienen los registros correspondientes. Sin embargo, también queremos aprovechar para comentarles que nosotros, como especialistas en materia de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una serie de servicios que les pueden ayudar en toda la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como también en lo que viene a ser el tema de preparación y respuesta en caso de emergencias. Contamos con un paquete de preparación de emergencias con los modelos de los documentos, todo lo que hablamos el día de hoy, y también con un curso hasta para 5 brigadistas en el cual pues van a poder no solo estar preparados para el simulacro, sino también ante diferentes situaciones de emergencias reales. Entonces, este es un paquete que tenemos disponible. Estamos lanzando con un precio especial, normalmente con todo lo que incluye, incluyendo la parte de curso a la brigada de emergencias, certificación a la brigada de emergencias virtual. Normalmente tiene una tarifa de 900.000 pesos masiva, pero ahorita lo estamos teniendo en un costo de 500.000 pesos masiva disponible desde nuestra tienda virtual. Entonces, esa es como una opción. Acá yo les voy a compartir mediante el chat de esta videollamada el enlace en el cual igual pueden consultar la información del servicio de este paquete de emergencias, pero también contamos con otro servicio que puede ser en estos momentos de gran utilidad y es nuestro curso de brigada de emergencias. En este caso, este curso es virtual, este curso genera certificado a cada uno de los participantes y con el cual pues se van a tener conocimientos no solo de la parte de simulacros, que en parte ya lo tratamos un poco el día de hoy, sino también de todo lo que implica la brigada de emergencias para poder actuar de manera adecuada en caso de una emergencia. De todas maneras, en caso tal en el que ustedes de pronto requieran alguna información adicional de este servicio o de los servicios que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo,
les voy a compartir los datos de teléfono y correo electrónico, pues para tener allí más información. En este teléfono nos pueden llamar o nos pueden escribir por WhatsApp y también a este correo electrónico, pues nos pueden solicitar cualquier información, bien sea de los temas del paquete de emergencias, que es el que veíamos que tiene todas las acciones y documentos, o también en el del curso de brigada de emergencias. Entonces, pues ese es como de los punticos que nosotros como empresa, pues nos enfocamos a realizar. Acá, pues quisimos abrir este webinar para que todas las personas puedan desarrollar adecuadamente su simulacro y puedan tener una adecuada preparación al mismo. De todas maneras, pues siempre es importante complementar todo esto con los documentos y con las acciones correspondientes, que además de cumplir con los requisitos legales, pues nos va a ayudar a que en caso de una emergencia podamos tener una mayor preparación y una mejor respuesta en caso de emergencias. Entonces, esto pues como de los puntos claves que queríamos tratar en esta oportunidad con ustedes. Igual lo de la certificación del simulacro que nosotros generamos no tiene ningún costo, nos pueden enviar estos registros y ya nosotros pues les crearíamos o les enviaríamos lo que es el certificado. Por último, pues ya para abrir un espacio en el cual ustedes también puedan interactuar o comentar o preguntar, pues vamos a abrir este espacio de preguntas y respuestas para que ustedes pues puedan puedan pues manifestar de pronto si tienen alguna duda, alguna inquietud de todos los temas que tratamos en esta actividad para de esta manera también aclararla. Entonces, pregunto, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud respecto a todo lo del simulacro o a las actividades que vimos aquí en esta actividad. ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? Muy buenos días. Una cosita es, Hola, buenos días. grabaron, eso nos lo pueden enviar. Esta charla de hoy fue grabada, nos la pueden enviar por WhatsApp o sea, Claro que sí, para nosotros tener les enviamos de pronto el link de la grabación para que ustedes pues igual lo puedan ver, lo puedan compartir también con otras personas para allí tenerlo disponible. y para tomar el curso, eh, en cuánto tiempo, en qué tiempo se puede hacer la solicitud para tomar el Claro que sí. En este caso, curso? pues el curso es virtual, el curso es desde una plataforma que nosotros tenemos de estas temáticas de seguridad y salud. El curso, si ustedes lo adquieren el día de hoy, hoy mismo quedan inscritos y desde ese mismo momento pueden desarrollar todas las actividades del curso. El tiempo es de 2 meses que tienen para desarrollar todo el curso y una vez lo concluyan, la propia plataforma les genera una certificación a cada participante que realiza el curso. Ya no, pero pues tengo que hablar con mis demás compañeros para saber cuándo. Por eso digo qué día se puede escribir. Cualquier día, Se cualquier. pueden inscribir en cualquier día y no hay problema. Ok, muchas gracias. Vale, no sé si alguien más tenga de pronto alguna otra inquietud o pregunta para poderla resolver en este espacio. O todo está claro. Vale, entonces pues nuevamente les comparto pues igual la información, cualquier inquietud, cualquier duda que de pronto tengan. Si vas a comentar algo, perdón. Y perdón, profe, el adquirir el paquete que dice que vale 500.000 pesos, ¿es un solo pago o se puede hacer en En este caso diferentes? nosotros lo manejamos con un único pago porque inmediatamente tú pagas ya tienes todos los documentos y toda la información de forma inmediata. Ay, ay, ay. Es que 500 no están a la vuelta. Igual, también pues para de pronto considerarlo, contamos con pues medios de pago si tienen de pronto alguna tarjeta de crédito o cualquier otro medio, pues también ustedes de pronto lo pueden diferir a varias cuotas para facilitar un poquito eso.
Entonces, pues como les comentaba, pues igual vamos a enviar esta información del curso o del paquete que tenemos de emergencias. Va a estar disponible a lo largo de este mes. Pues es recomendable que lo contemplen para tener bien su plan de emergencias, al día su brigada de emergencias, todos los documentos necesarios para esto. O el curso de emergencias también, pues digamos que puede ayudar bastante y además certificar a nuestra brigada de emergencias, pero pues igualmente les vamos a compartir el video, los enlaces o cualquier cosita al WhatsApp del número que les deje en el chat o al correo, pues desde ahí vamos a estar muy pendientes, pues para poder también atender cualquier duda, cualquier inquietud y poderles colaborar. Invitación que les recuerdo, no tiene ningún costo, es que si ustedes nos envían los registros de participación del simulacro, ese certificado si no tiene ningún costo y ustedes lo pueden recibir por nuestra parte. Entonces, eso pues como de los punticos aquí a tener en cuenta. Pues por mi parte agradecerles por su tiempo, por su participación e igualmente desearles que tengan un excelente día y que les vaya muy bien este 4 de octubre a las 10 a.m. en el Simulacro Nacional. Esta actividad pues la desarrollamos como un paquete de formación general por parte de SafeMod. Nosotros como empresa dedicada a soluciones empresariales porque la seguridad sabemos que es compromiso de todos. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.